Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da un placer saludarlos de nuevo en La Magia está dentro de ti, porque el día de hoy el programa es muy especial, hecho especialmente para ustedes con mucho cariño, y vamos a hablar sobre los símbolos de la Navidad. Sean bienvenidos a este programa especial que espero lo disfruten tanto como su servidora, y pónganse en comunicación conmigo. Soy Alda y me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, dentro de la página La Magia está dentro de ti, o también en Alda Magia, ALDA, Alda Magia, o al correo electrónico aldamagia@hotmail.com. Ya estamos a un pasito de celebrar la Navidad en este año 2014. Y si te sirve este programa para otros años, pues créeme que la información viene de hace miles de años atrás y que se va a seguir aplicando durante mucho tiempo más. Hoy vamos a hablar acerca de ciertos símbolos que utilizamos en el occidente para estas fechas, como la corona de Adviento, el pino de Navidad, las posadas, las piñatas, Santa Claus, y en México en especial el Panquetlazlistli, que también era una celebración por estas fechas. Sin querer inclinarme por ninguna ideología religiosa o por ninguna filosofía de vida, hoy vamos a hablar acerca de esos orígenes de estos símbolos de la Navidad. Toma lápiz y papel, o cuando lo desees, repite este audio, este video, que está hecho con todo cariño para ti. Vamos a empezar por ese fenómeno astronómico que da origen a esta noche tan especial celebrada por millones de personas alrededor del mundo. Y este fenómeno astronómico en el hemisferio norte del planeta se da hoy en día entre el 21 y 22 de diciembre. Me estoy refiriendo al solsticio de invierno, que en este año 2014, aquí en México, va a entrar el domingo 21 de diciembre a las 17 horas con 4 minutos, a las 5 de la tarde con 4 minutos. El domingo 21 de diciembre en México estaremos recibiendo al solsticio de invierno, que es el que da origen a todas estas festividades de Navidad. Esto se remonta pues hace muchos miles de años. Les estoy hablando de ahí del más o menos siglos séptimo a sexto antes de la era cristiana, donde se empiezan a celebrar las fiestas en honor a el sol invicto. En ese entonces caía aproximadamente entre el 24 y 25 de diciembre el fenómeno del solsticio de invierno, pero ya han pasado tantos miles de años de esa fecha que los fenómenos astronómicos han ido recorriendo, y hoy en día pues ya ocurre entre el 21 y 22 de diciembre. Fíjense que hace muchos miles de años se dice que en este lado del mundo, en el occidente de Europa, se empieza a adoptar la fecha del 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. En el oriente era el 6 de enero. Y se le rendía culto al sol en Roma. La fiesta que ellos celebraban se llamaba del Sol Invicto. Según cuenta Macrobio, un romano de esa época, en ese día, el 25 de diciembre, los fieles se dirigían a un santuario de donde sacaban una divinidad representando al sol, y venía representado como un niño recién nacido, algo semejante a lo que representamos hoy en día en México como la figura del nacimiento. Es decir, se va a una cavidad, un santuario, una cueva, donde hay un niño recién nacido que ilumina la vida de todos. El 25 de diciembre se señalaba como Dies Natalis Solis Invicti, junto a la primera mención del nacimiento de Cristo y también a la indicación del nacimiento del dios Mitra,
el dios solar de los persas. Estamos viendo aquí entonces que varias de las culturas celebran el renacimiento del sol, de ese sol que ha estado apagado todos estos días, que tenemos poca luz solar durante el transcurso del día, y que a partir de este fenómeno del solsticio de invierno empieza a tomar más fuerza. Es como si naciera nuevamente, que es un bebé ese solecito, y empieza a nacer. Aquí en México, la cultura mexica, también conocida como azteca, aunque el nombre correcto es mexica, celebraban la veintena, o el mes, aquí sí lo queremos ver, el mes de Panquetzalistli. Y en ese mes se izaban las banderas y se ponían banderitas de color azul, por ejemplo, en los nopales, en los guayabos, en varios de los árboles se ponían algo semejante a lo que ahora hacemos con el pino navideño. Se adornaban en ese entonces. Días antes del solsticio de invierno se iban preparando, se dice por ahí que era un periodo de 7 a 9 días antes, y que se hacían muchas fiestas, se ayunaba también, y todas las personas estaban en espera de que renaciera Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que iba a regresar durante el solsticio de invierno y que iba a renacer como si fuera un niño, como si fuera un colibrí. Y a partir de entonces se le daban gracias porque se iban a tener buenas cosechas y la tierra iba a producir sus frutos. Bien, entonces estamos viendo que este culto al sol, de resurgimiento del sol en el hemisferio norte, se da entre estas fechas aproximadamente. Pero también hay otra celebración dentro del mundo romano y se le conoce como Saturnalia o fiestas saturnales, dedicadas precisamente a Saturno, al dios Saturno de los romanos. Estas fiestas eran celebradas entre el 17 y el 24 de diciembre. 17 al 24 de diciembre, semejante a las fiestas de Pantli o de izamiento de banderas de los mexicas, y que después, cuando llegó la invasión o colonización, si así lo quieren tomar, la colonización o invasión española, e impusieron a la religión católica, esas fechas del 17 al 24, del 16 al 24 de diciembre, se convirtieron en las posadas, a las cuales pues varios de nosotros asistimos, comemos muy rico, hacemos la procesión, cánticos, pedimos posada como si fuéramos José y María en una representación que hacemos, y bueno, ahí se recuerda que hay un peregrinaje para que nazca el niño Jesús dentro del catolicismo. ¿Qué les está pareciendo hasta este momento el tema? Comuníquense con nosotros a aldamagia@hotmail.com, en Facebook en Aldamagia, o también en La Magia está dentro de ti. Hablábamos de las Saturnales que iban del 17 al 24 de diciembre, y fíjense que es muy semejante toda esta celebración a Saturno, que es, por cierto, el que rige al signo de Capricornio, y Capricornio entra justo y a la par con el solsticio de invierno. Se dice que todos los dioses solares nacen bajo el signo de Capricornio, es lo que estamos ahorita repasando. Y entonces, en estas fiestas saturnales en Roma, ¿qué se solía hacer? Decoraban sus hogares con mucha naturaleza y con luces, se daban regalos a los niños, a los pobres o a los trabajadores, y fue decretado esta fiesta por el emperador Aureliano en el año 274 después de la era cristiana, como una celebración del solsticio de invierno, y un tiempo después, bueno, ya se hizo oficial como el nacimiento de Jesús. Los antiguos romanos, de hecho, no estaban celebrando la Navidad o el nacimiento de Jesús, sino más bien era un festival pagano llamado, como decimos, Saturnales. Ocurría cada año cerca del comienzo del invierno o el solsticio de invierno. Esta época
Era cuando el sol había tomado su curso más bajo a través del cielo y en el cual los días comenzaban a hacerse más largos, asegurándose así otra temporada de crecimiento. Y durante estas fiestas saturnales, ¿qué creen que pasaba? Que comían y comían manjares y no había juicios durante esas temporadas, ni tampoco había castigados, ni se tomaban prisioneros. Y, por ejemplo, se invertían los papeles. Los empleados o los obreros hacían el papel, digamos, intercambiaban el papel de patrones y viceversa. Y se daban regalos entre ellos, cosa que hoy seguimos sosteniendo a través de la cena de Navidad y del intercambio de regalos de Navidad. Las Saturnalias celebraban a Saturno, el dios de la agricultura y también de la siembra, pero también era el dios del fuego, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. También era adorado en este festival de invierno para que regresara, él era el sol, acuérdense, y diera nuevamente calor a la tierra para que la siembra de la primavera pudiera ocurrir. Ya después, por los anillos que tenía el planeta, pues ya se le puso más el nombre de Saturno, el que a lo mejor nos limita un poco, pero también aquí nos está representando que era un dios del fuego o del sol en ese entonces. Los egipcios y algunas veces los romanos lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaron Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban en Fenicia Saturno. Los babilonios lo llamaban Tamus, como Nimrud, resucitado en la persona de su hijo. También lo llamaban Moloch o se le conocía en el mundo de los druidas como Baal. Todo esto lo llevamos a la importancia de saber los orígenes de lo que es la Navidad. Y de ahí parte y fue retomado por pues toda esta vertiente católica y cristiana, refiriéndose al nacimiento de Jesús, que finalmente pues ya sabemos todo el trasfondo o todo el antecedente que trae. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con lo que es las coronas navideñas y las coronas de Adviento. Si ustedes se dan cuenta, son abetos y abedules o pinos lo que se utiliza en su material de fabricación. Estas coronas son circulares, las de Adviento y las coronas navideñas, y representan la unión del mundo, pero también para los druidas o los celtas en el norte de Europa, estas coronas de Adviento con 4 velas significaban los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones y los 4 elementos que deberían estar en equilibrio. Y esta corona de Adviento entre los druidas se encendía durante los solsticios y los equinoccios, tratando de rememorar nuestro equilibrio con la naturaleza y con los 4 elementos. Dentro de las antiguas tradiciones de los pueblos celtas, germanos y escandinavos, basadas en el respeto y seguimiento de los ciclos naturales del año y de las fuerzas de la naturaleza, celebraban en el solsticio de invierno el nacimiento del niño sol, el hijo de la gran madre, normalmente asociado a la tierra y a la luna. En los países escandinavos esta fecha se llamaba tradicionalmente Yule, término que procede de una palabra escandinava que significa rueda. Curiosamente, esta tradición también se encuentra entre otros pueblos de la antigüedad. Vamos a ver lo de las guirnaldas también. Estas guirnaldas que se colgaban afuera, también en forma de coronas navideñas, se colgaban afuera en esta época con el afán de protegerse de los moradores de las casas y evitar visitas indeseadas. Las campanitas que tradicionalmente colgamos como símbolos de la Navidad, ¿de dónde creen que viene? Pues proceden de una antigua superstición que dice que los malos espíritus se podían ahuyentar haciendo sonar las campanitas. Los colores que se utilizan en esta época navideña desde la antigüedad han sido el rojo, que significa la fuerza y la fuerza masculina o a Marte, y también el verde, símbolo de la Tierra o de Venus o de la fertilidad, de la polaridad femenina. Y entonces aquí
se hacía una alusión del equilibrio entre masculino y femenino, de esas fuerzas que iban a resurgir a través de la vida en la tierra que se iba a fertilizar. Las manzanas y las piñas que encontramos en muchos adornos navideños son otros símbolos que están en estas fechas y que representan la vida después de la muerte y la fertilidad. Por ejemplo, la vida después de la muerte está representada en las manzanas y la fertilidad en las piñas. En la actualidad, bueno, ya adornamos navideñamente con varios elementos, pero seguimos guardando estas tradiciones. Vamos a ver lo que es el árbol de Navidad, que también procede de los celtas, ese pueblo mágico al norte de Europa. En su origen era un tronco de árbol que se quemaba en la noche del solsticio de invierno para festejar al renacimiento del sol y para traer la prosperidad. Esta costumbre no solamente viene de los celtas, viene de mucho atrás, de Egipto, del año aproximadamente 5000 antes de la era cristiana, imagínense, de hace mucho, porque festejaban el nacimiento de Horus, que para ellos era su rey sol. Y también procede de la antigua Sumeria, donde festejaban el nacimiento del dios Mitra, que también representa el sol. Y ha ido sufriendo cambios esta quema del tronco de árbol, pero siempre ha habido un árbol presente. Cuando los celtas adoptaron esta costumbre, más o menos ahí 1000 años antes de la era cristiana, recogían un leño después del solsticio y lo guardaban, hasta que unos días antes de la festividad lo adornaban con piñas, acebo, hiedra y otras plantas verdes, lo que parece que puede ser uno de los orígenes de la costumbre actual de adornar un árbol. Después de varios días adornado y que lo colocaban en un lugar de honor dentro de su hogar, para que todos los miembros de la familia pudieran tocarlo y dejarle golosinas y regalos, este leño se prendía al ponerse el sol la noche del solsticio. Normalmente era la mamá quien prendía el fuego y se iba quemando lentamente. Es decir, las lucecitas de Navidad ahí están. Las lucecitas de Navidad que tenemos hoy en día en el árbol, quizá rememoren a esa quema del árbol de los celtas durante el solsticio de invierno. Sus cenizas se guardaban con veneración, ya que se decía que podía curar algunas enfermedades durante el año, y se solía guardar algún resto carbonizado para encender el fuego del leño el año siguiente. Este arbolito también nos rememora a lo que es la Kabbalah tan tradicional entre los judíos, que nos habla mucho de las esferas del árbol de la vida, que cada una representa un ámbito del ser humano. Son 40 esferas en total y dicen los que saben que ese árbol debe ser adornado con 40 esferas, 20 verdes y 20 rojas, para guardar ese equilibrio masculino-femenino del que estábamos hablando hace un momentito. Y también, ¿por qué se utiliza un pino? Por ejemplo, en México, en Colombia, en países de Centroamérica, pues obviamente no hay tantos pinos como para adornar. ¿Y por qué utilizábamos un pino y no era, por ejemplo, un nopal, un agave, lo que adornábamos? Aunque ya sabemos que los mexicas sí adornaban sus árboles en esa temporada. Bueno, porque el pino es una referencia sobre todo a la expulsión de malas vibraciones, es una purificación a nivel mágico, y también muchas personas utilizan las ramitas de pino para limpias o exorcismos. Entonces el pino no solamente es porque sí, sino que es un símbolo de fuerza y de purificación en esta temporada. Ahí tenemos estos símbolos de la Navidad. Ya vimos lo que es la corona de Adviento, las coronas navideñas, las saturnales, la fiesta de Panquetzalistli entre los mexicas, donde también había esto, un poquito acerca de las posadas, y hoy vamos también a hablar acerca de la figura de Santa Claus. Fíjense que Santa Claus, bueno, ahorita ya lo conocemos como un viejo regordito, alegre, con su saco que va repartiendo regalos por todos lados a los niños, y normalmente pues ya estamos esperando con toda alegría a que llegue Santa Claus en esta temporada. Fíjense que Santa Claus podría rememorarse también a los celtas
al dios Thor, al dios del trueno, al dios benévolo que también traía muchos regalos, que traía bienaventuranzas a los suyos y que siempre estaba alegre. Este dios Thor también puede emularnos al benefactor Júpiter dentro de los romanos, que también nos llena de alegría y nos llena de felicidad en todos los aspectos de la alegría en estas épocas del año. Y era este dios Júpiter, el benevolente, o también Thor. Y también por ahí tenemos a la mamá de Júpiter, que es Ops, la diosa Ops, que por cierto el 19 de diciembre son las fiestas que se le dedicaban a esta diosa de la generosidad y de la abundancia. Son todos esos espíritus benévolos o dioses benévolos que en esta época resurgen, como para decirnos, la tierra va a ser benévola contigo. Pero no solamente la tierra, sino la tierra y el cielo van a ser benevolentes contigo y te van a dar pues todos los regalos espirituales y materiales que tú quieres. Por cierto, ahí también pueden ver en mi página de Aldamagia en Facebook, luego los artículos que ando escribiendo y las ocurrencias que voy teniendo, porque recién hice un artículo acerca de lo que es la pancita de Santa Claus y toda la referencia que viene. Les voy a platicar un poquito acerca de esto. Santa Claus tiene una panza rellenita, al igual que ese monje al que conocemos como el Buda Hotai, el Buda sonriente, el Buda al que le soban la pancita para que les otorgue ciertas benevolencias. Y ellos tienen un abdomen abultado y una permanente sonrisa, además de que parecen magos, a los cuales les fluye una interminable fuente de regalos para repartir. En estas fechas decembrinas es común que comamos mucho, como decíamos, rememoremos a los banquetes romanos de la Saturnalia, y que comamos mucho y empecemos a engordar, pero nos sentimos la mayoría de nosotros contentos, felices y plenos en esta temporada. También dentro del lenguaje oculto, uno de los procesos importantes de el mago radica precisamente en esta área en donde el estómago y los intestinos se ubican. Esa sonrisa misteriosa del Buda y ese contagioso de Santa Claus proviene no solo de la boca, sino de ese gozo y de esa sabiduría que contagian ante los demás ese espíritu navideño o ese espíritu de gozo cuando estemos cerca de esos personajes. Bien, hoy en día pues seguimos esperando con mucha expectativa y emoción a Santa Claus, a ese espíritu generoso que quizá en esa panza guarde ciertos secretitos. Y esa imagen panzoncita, que también proviene de por allá de Noruega, y que era Sinterklaas en esas tradiciones noruegas, y que también repartía regalos y que también tenía a renos que lo iban jalando, también con su saco y su sonrisa permanente y su despreocupación, nos recuerda al loco del tarot, aquel que es pura alegría, pura inocencia y que está dispuesto a darnos a manos llenas todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando sea con sabiduría. Así es que hay que saber pedir, amigos, en esta época, porque luego pedimos de manera equivocada, ¿verdad? ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacíamos cuando éramos niños? Pedíamos con la certeza y con la fe de que nos iban a cumplir en esta época. Pero también nos íbamos haciendo muy estrictos y selectivos en lo que íbamos a pedir. Pidamos nuevamente, no perdamos eso, pidamos nuevamente y pidámoslo tanto durante el solsticio de invierno, que va a ser ahora el domingo 21 de diciembre, y también pidámoslo el 24 de diciembre en la noche, con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón, ilusión e inocencia. Dejemos que la inocencia invada nuestros corazones para que recibamos a ese espíritu de la Navidad.
Recuerden, durante el solsticio de invierno, que es este año, el 21 de diciembre, a las 5:04 de la tarde en México, estén abiertos a recibir toda la generosidad del cielo y de la tierra. Y también repitan esto mismo ya en reunión familiar, pues el día de la noche del 24 de diciembre. Nos queda poquitito tiempo en el programa, no se los quiero hacer tan largo. Y vamos a hablar también acerca de lo que es la piñata, que por cierto, la piñata es algo muy vistoso, muy bonito y que es una tradición que, bueno, ahora todo es chino, pero desde hace tiempos antiguos, antes de las aperturas comerciales con este país de Oriente, pues se trajo la tradición de las piñatas, los papeles coloridos. Nada más que los chinos, las piñatas las rompían en el inicio de la primavera para ellos y le ponían adentro semillas y rompían esa piñata también hecha de cartón. Caían todas las semillas, la gente la recogía como un simbolismo de que iban a tener buena siembra y buena cosecha, y a esa cascarón de la piñata, que era de papel, lo quemaban y a la gente le repartían las cenizas también como si fuera ese árbol de los celtas que quemaban durante estas épocas para que tuvieran también sanación y buenas vibras durante lo largo de un año. Después se lleva la tradición a Italia, donde en la Cuaresma era donde la piñata iba llena de dulces y regalos para la gente, y es traída por los evangelizadores a lo que es el templo de Acolman, cerca de Teotihuacán, en el Estado de México. Por cierto, ahorita ya en esta época navideña ya es tradicional su feria de las piñatas en Acolman, Estado de México, muy cerquita de Teotihuacán, como 10 minutos antes de llegar desde la Ciudad de México a Teotihuacán. Ahí está el convento de Acolman y el pueblo de Acolman, dense una vuelta si pueden. Y las piñatas simbolizaban, pues adentro, todas las tentaciones. Esos dulces representaban todas las tentaciones que el ser humano tenía que vencer, pues con las virtudes que iba teniendo de fortaleza, de fe y esperanza. Y entonces, al romper esa piñata de 7 picos, normalmente así se hacía tradicionalmente, hoy vemos ya de figuras, de dibujos animados y de miles de figuras, pero tradicionalmente eran los 7 picos y representaban los 7 pecados capitales a los cuales había que vencer. Las piñatas, pues, se rompen con un palo, que es la fortaleza humana, y cuando se rompen, se reciben esos regalos en forma de dulces, en forma de pues bienaventuranzas, que todos los invitados empiezan a recoger del piso, del mundo terrenal, empiezan a cosechar pues todas las bendiciones. Y hay muchos simbolismos todavía más que hablar, me gustaría profundizar más en esto, pero no quiero cansarlos, sé que están quizá ocupados ya celebrando, brindando, están en sus modernas saturnales hoy en día. Pero tenía yo muchas ganas de hablar acerca de los símbolos de la Navidad. Es una embarradita nada más por encima, porque hay mucho más que profundizar. Y espero haberles regalado con esto un poquito de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, y que estas épocas son de generosidad, de dar y también de recibir. Este es mi regalo para ustedes. Espero que se la pasen muy a gusto, que tengan felices fiestas, que celebren a ese niño, no importa si lo llaman Mitra, si lo llaman Ra, si lo llaman Jesús, Huitzilopochtli, que dejen que renazca, que ilumine su camino a partir de ahora y durante todo el año, y que también su niño interior se regocije en estas fiestas con inocencia, con alegría, con fe y con esperanza. Un abrazo cordial para todos y espero que el siguiente año sea de éxitos y de cosechas para cada uno de ustedes. Sus correos los recibo con beneplácito en aldamagia@hotmail.com. También en mi Facebook, Aldamagia, o La Magia está dentro de ti. Felices fiestas, feliz Navidad, y que el sol y que la luz que representa el sol entren en tu conciencia y en tu corazón. Que así sea. Y recuerda que la magia está dentro de ti.